televisión. Hoy tenemos como invitado a un profesor, un reconocido profesor e historiador de nuestra comuna, don Rolando Saavedra, que le doy la bienvenida a este programa de entrevista y bueno, está en su casa y para conversar un poco acerca de su vida y cómo llega a ser historiador. Don Rolando. ¿Qué tal, señorita Jimena? Un gusto saludarla también y muy contento de estar en esta escuela emblemática de uno de los sectores más antiguos, el segundo sector antiguo de Tomé, después de California. Y estoy dispuesto aquí a conversar con usted. Don Rolando, ¿cómo usted le gusta o cómo se inicia en esto de primero como profesor? ¿Cómo llega a ser profesor? Bueno, bien poco conocido a lo mejor, en verdad yo quería ser marino. Y cuando estaba en sexto año de primaria, se postulaba a los colegios de continuación, que en aquellos tiempos eran liceo, comercial, industrial, ya sea aquí en Tomé o en Concepción, o escuela de grumete. Esas eran todas las opciones cercanas. Yo hasta mis 12 años no sabía que existía una escuela en que se formaban profesores, en este caso la más cercana era Chillán. Y mi mayor interés era ingresar a la escuela de grumete. Entonces cuando mi profesor de primaria, don Juan Trujillo Cárdenas, comienza a entregar los prospectos que se llamaban, que eran los formularios de postulación, yo me doy cuenta de que a mí no me entregó el prospecto para la escuela de grumete. Decía otra cosa arriba. Y fui con mi timidez de 12 años a enrostrarle a mi profesor de que se había equivocado, pero sin decirle que se había equivocado. Y me dice que no, que yo mejor voy a postular a la Escuela Normal de Chillán para que sea profesor. Y ya otro primo, que se llama Tirso Saavedra, a él le entregó el prospecto correspondiente para la Escuela de Grumete y por supuesto él hizo carrera en la Armada. Y así fue como yo llegué a Chillán. Pero lo más extraño es que cuando yo llegué a mi casa, mi mamá siempre me preguntaba qué había pasado en la escuela, que eso es muy importante, que las mamás tengan el oficio de todos los días preguntar qué aprendió, qué pasó, que haya una comunicación precisamente. Le conté que el profesor me había cambiado el prospecto y lamentablemente nunca este tema lo conversé con mi madre y el resultado es que mi madre lo tomó de lo más natural, lo que me hace pensar después con los años que a lo mejor había cierta complicidad entre mi profesor y mi madre y que no quería que yo fuera a lo mejor marino, por alguna aprehensión, qué sé yo, que ella pudiera tener. Y así fue como estudié, ingresé a la Escuela Normal de Chillán el año 1963 con 12 años de edad. ¿Cómo le fue tomando? Porque a lo mejor a esa edad la vocación todavía no aparece. ¿Cómo le fue tomando cariño a su profesión? Bueno, yo aquí voy a cometer una barbaridad, señorita Jimena. Yo no creo en la vocación. Yo creo en la responsabilidad, en asumir el rol. Porque si fuera por vocación, habría muchas cosas que la humanidad no podría realizar. Y sobre todo ahora que hay tantas profesiones y oficios nuevos. Pero el gusto, por ejemplo, por la pedagogía, ese yo creo que igual tendría que existir un cierto gusto. Yo creo de que tiene que ver esto mucho con el modelaje, es decir, con los profesores que nosotros veíamos. Además, mi referente, mi profesor de primaria, don Juan Trujillo, era para mí un modelo de profesor que por supuesto también no tenía algunas virtudes, pero sí para mí era un buen referente. Entonces, y en la normal igual, habían profesores que nos marcaron inmediatamente y pasaron a ser nuestro modelo. Hablemos un poco de la escuela normal. ¿Cómo fue su paso por esa escuela? Bueno, nosotros teníamos una vía de internado, nosotros éramos becados, es decir, yo me eduqué en forma gratuita, el Estado me financió los 6 años de estudio, nos entregaba alimentación y alojamiento, y a otros compañeros con un nivel socioeconómico más de privado lo
recibían beca de vestuario. Y eso era a todo lo que alcanzaba, o sea, no había dinero de por medio. ¿Alguna anécdota que le haya pasado? Bueno, la escuela normal era una escuela de vida. Eso es lo que diferencia con la formación de profesores hoy en día. Es decir, uno aprendía en el aula, aprendía en los recreos y aprendía en el internado. Entonces, por ejemplo, en la escuela normal no había curso de guitarra, no había curso de violín, pero habían alumnos que dominaban estos instrumentos y terminaban siendo maestros de estos instrumentos con otros compañeros que tenían esos intereses. Yo lo intenté de aprender guitarra, pero perdí en el intento. Y en esto de ir probando diferentes cosas, uno al final se autoorientaba, porque la oferta era mucha de la escuela normal en ese aspecto, como éramos muchos alumnos, éramos aproximadamente unos 700 alumnos de diferentes cursos, y ya había espacio para el liderazgo, había espacio para la política, había espacio para el deporte, para las actividades artísticas, creativas, porque como había tiempo, en ese tiempo no había televisión, así que después de las 6 de la tarde uno tenía que ser creativo y aparte de que teníamos que estudiar, había que dejar tiempo para recrearse con otras cosas. ¿Cuántos años pasó ahí usted? 6 años. 6 años. Claro. Los 4 primeros años eran de formación humanista, es decir, nosotros hacíamos en 4 años las humanidades correspondientes, que en ese tiempo eran 6. Y los 2 últimos años, quinto y sexto, eran los años de formación profesional. Y ya ahí nosotros comenzábamos a hacer observación de clase en la escuela anexa, es decir, era una escuela primaria que estaba junto a la normal y que ese era el laboratorio que tenía la escuela. Y ahí lo importante es que muchos de los profesores que hacían clase en aula eran quienes nos hacían a nosotros clases de las didácticas, es decir, el arte, cómo se enseña matemática, cómo se enseña lenguaje y cada una de las asignaturas, de tal suerte que incluso el subdirector de la escuela a nosotros nos enseñaba la metodología de la lectura, que en ese tiempo se usaba el libro Lea, que a mi juicio fue un muy buen texto de formación para la lectura inicial. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene la formación de profesores hoy día en las escuelas de las universidades o institutos profesionales, que no tienen un laboratorio y que la mayoría de sus docentes no trabaja en aula. En cambio nosotros, muchos de los profesores que nos hacían clases, aparte de hacernos clases a nosotros, también tenían horas que trabajaban con niños. Claro. Cuéntanos cómo nace después, bueno, usted ya egresó después de la escuela normal, el gusto por la investigación. No, de verdad, esto nace porque a mí me gustó siempre leer. Ya. Sí, yo cuando aprendí a leer, prácticamente yo ya leía en primer año en las vacaciones de invierno, que mi padre se sorprendió que yo leí un periódico que había en ese tiempo que se llamaba La Crónica, y salía una noticia que se refería al presidente de aquella época, que era don Carlos Ibáñez del Campo, y cuando llegó él con el periódico, y yo empecé a deletrear lo que decía la portada del periódico, y él se sorprendió de que yo ya había aprendido a leer. Y en esto a mí me ayudaron incluso vecinos, porque como mi madre me ayudaba en esto del aprendizaje de la lectura, y por los turnos de la fábrica, entonces habían periodos en que yo prácticamente no veía, 15 días en que no veía a mi madre. Entonces, y claro, en la fábrica, trabajaba en telar, en los baños oveja nacional de paño que se llamaba antes. Entonces, cuando yo veía de que no entendía cómo se pronunciaban determinadas letras, iba donde unas vecinas que vive ahí en calle, en la población Las Lilas, en toda la esquina, se llama Rayén, también Millaray Chandía, es madre del profesor Sergio Osvaldo Méndez Chandía, y ella
decía cuál era el sonido de lo que... Así que yo me motivé tempranamente por el tema de leer. Y como en alguna entrevista me preguntaron qué era lo más importante en mi vida, tuve tentado primero decir que lo más importante en mi vida era haberme casado y haber tenido 3 hijas. Pero antes de dar esa respuesta recapacité y dije que lo más importante en mi vida había sido aprender a leer y a escribir. Que todo lo que he obtenido, todo lo que he disfrutado de mi vida es consecuencia de eso. O sea, nada se habría dado si no hubiera sido porque yo me apasioné por la lectura y tempranamente también me apasioné por escribir porque mi profesor era muy motivante en eso. Yo no recuerdo que haya pasado una semana de clase, sobre todo los últimos años, quinto y sexto año, en que no nos haya hecho hacer una composición de algo. Y sospecho que mi profesor en aquellos tiempos había leído el libro de las preguntas de Neruda o también las odas elementales, porque incluso recuerdo que en una ocasión nos hizo hacer un discurso, que escribiéramos un discurso homenaje a una piedra. Y por supuesto quedamos sorprendidos, ¿cómo homenajear a una piedra? Nosotros éramos niños de 11 años. Y bueno, hicimos el homenaje a la piedra. Y eso hoy día no se hacen esos homenajes, ¿ah? Se hacen otro tipo de creaciones. Entonces, con esa motivación de leer primero y después de escribir, y cómo nace también esto de la motivación a escribir, es también por una razón muy insólita, y la motivación por leer. Yo me hice lector simplemente por no haber podido andar en bicicleta. Y eso, pero ¿por qué no pudo andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta? Bueno, ahí en la esquina de Egaña con Covadonga había un depósito, o sea, había un lugar donde se arrendaban revistas y libros. ¿Ya? Se arrendaban, por ejemplo, las revistas de Superman, de Tarzán, de los pistoleros, como de Roy Rogers, El Llanero Solitario, todo eso. Una especie de videoclub, pero con revistas y... Claro, sí, exactamente, muy buena la analogía. Y aparte de eso, ahí mismo había un taller de reparación y arriendo de bicicleta. ¿Ah? Y el día de pago, que era cada 15 días en la fábrica, mi mamá me regalaba 5 pesos que permitían arrendar por media hora una bicicleta. Y yo iba junto con mis amigos de ahí de la población Las Lilas a arrendar bicicleta. Pero mis compañeros aprendieron rápidamente y salían volando en su bicicleta y yo me quedaba dando porrazo con la bicicleta. No era como muy, entonces, muy agradable. Entonces yo pagaba no por andar en bicicleta, sino que por aporrearme durante media hora. Y ya, bueno, en cierta oportunidad tiene que haberme sorprendido el dueño del local y me quitó la bicicleta, diría, por 5 pesos voy a perder una bicicleta. Y ahí, ya cuando me di cuenta de que no servía para eso, por un problema de equilibrio, creo, del oído medio, me puse a arrendar revistas. Y arrendaba 2 revistas por los 5 pesos. ¿Y ese arriendo duraba una semana? ¿Cuánto duraba el arriendo de la revista? No, el rato yo las leía rapidito. Yeah. Yo ya tenía oficio para leer ya. Entonces, y mismo a veces estaba la señora y me decía, ¿y ya terminaste ya? Sí, ya terminé. Ya, para que no te aburras, me pasaba otra. O sea, leía 3 por 5 pesos. Y cuando regresaban mis compañeros de su expedición con bicicleta y quedaba tiempo, entonces poníamos a conversar. Y ahí yo hacía el relato, les contaba lo que había leído de Tarzán o de los pistoleros, qué sé yo, la aventura. Por supuesto que con mi imaginación y creatividad, a lo mejor más de alguna vez hice actuar junto a los pistoleros con Tarzán, claro, o Superman. Cambiaba la historia. Cambiaron un poco la historia, se me confundían los finales, pero mis compañeros por lo menos nunca me rebatieron mis finales. Y la investigación ya histórica de Tomé. Bueno, la investigación histórica de Tomé
nace yo ya siendo profesor. Estaba recién iniciado profesor y me correspondió acompañar a una delegación de alumnos a una actividad extraescolar a Santiago. En el Teatro Municipal era esa actividad. Y entonces llego, tuvimos mucha interacción con jóvenes de otros lugares. Yo tenía 19 años y iba con alumnos del liceo que incluso tenían más edad que yo. ¿Ah? Entonces mi interacción allá no fue como profesor, sino que fue como que yo hubiera sido alumno con otros jóvenes y entre eso con un grupo de Arica. Bueno, la típica pregunta, ¿y ustedes de dónde son? Entonces, bueno, yo respondí que éramos de Tomé. Ah, me dice, donde hay hartas ovejas. Yeah. Entonces, no, le dije yo en Tomé, no hay muchas ovejas. Y ahí asocié de que el producto de la fábrica era paños, la marca Oveja. Y llegando a Tomé, tenía yo una muy buena vecina, la señora Georgina Chabur, esposa de don Julio Lago Retamal, dueño de la librería La Tomecina. Entonces, que también siempre conversaba conmigo la señora Georgina, y había sabido que yo había ido a Santiago y me pregunta que cómo había estado el viaje y todo eso. Y yo le conté pues, de que unos jóvenes de Arica habían confundido Tomé como un lugar en que había hartas ovejas, qué sé yo, y que yo no sabía mucho del tema de la historia de Tomé. Y ella en ese momento me dice, yo tengo un libro antiguo sobre la historia de Tomé y te lo voy a buscar y me lo prestó después. Y ese libro de don Rafael Miranda Yáñez, escrito en 1926, él fue inspector general del Liceo Vicente Alberto Palacio, fue lo que me despertó este interés por seguir indagando sobre la historia de mi ciudad y mi comuna. Actualmente, ¿en qué investigación se encuentra? Porque usted me contaba que está escribiendo un libro. Sí, después con el tiempo, bueno, primero era más, no sé si más ordenado, comenzaba una cosa y terminaba y después pasaba a otra, y ahora no sé si por producto de la edad o por mayor interés, estoy escribiendo varias cosas en forma simultánea. Y bueno, en esto dedico gran parte de los fines de semana. Y estoy terminando dos trabajos. Uno se refiere a la vida de nuestra principal atleta internacional, Lisa Peter Teuner, que he tenido la gentil ayuda del presidente y directiva del Deportivo Marco Serrano y también de la señora Carmen Latorre, quien es amiga de la hermana que aún vive de Lisa Peter, la señora Doris Peter. Y ya he reunido el material suficiente como para terminar ahora, probablemente en junio, este libro. ¿Es como una biografía? ¿O va a ser como una biografía? Tiene una parte biográfica, pero también un amplio análisis de todas las publicaciones que se hicieron en su época, especialmente en la revista Estadio, de la trayectoria internacional de Lisa Peter. Si fueran solamente historias escritas a quien Tomé o relatos, sería muy autorreferente. Pero lo extraordinario que en Santiago se escribiera tanto de un atleta de Tomé, eso es lo que le coloca más valor a esto. Además, ella falleció muy joven, fue una mujer muy carismática, muy apreciada. No ha habido un funeral de la dimensión para una mujer acá en Tomé como fue aquello. Se despobló Tomé, se suspendió el trabajo de las fábricas de Bellavista, de FIA, de la Nacional, en fin, todo el mundo conmovido, delegaciones que vinieron de diferentes partes del país, ha sido lo más apoteósico que se ha hecho en virtud de una mujer. Así como el funeral también más apoteósico en Tomé en su oportunidad,
estoy hablando de mediados del siglo pasado, fue el del doctor Guillermo Velasco Barros. Entonces, ese es un trabajo, el de Elisa Peter, porque Tomé es una de las pocas ciudades en el país y por el momento no conozco tanto de Chile como para decir no hay ninguna. En esto es muy importante que los televidentes que tienen la ocasión de conocer otros lugares del país puedan dar referencia. Es una de las pocas ciudades que tiene un monumento a una atleta. Ahora recién Talcahuano acaba de inaugurar un monumento hace poco tiempo a la chilena, en este caso del fútbol, pero Tomé en eso fue precursor y lo más notable que este monumento fue erigido por lo que se llama suscripción popular, es decir, la comunidad, el pueblo, los alumnos, los trabajadores, todos los comerciantes, los empresarios de la fábrica, todos donaron dinero para dejar en bronce este homenaje a esta mujer que se transformó ya en leyenda. ¿Y su otro libro? Y el otro libro que estoy terminando se llama Los trenes olvidaron regresar. Es la historia sobre el tren que se llamaba el ramal, que corría entre Chillán y Concepción, aunque el ramal comenzaba en Rucapequén, y de ahí hacía el derrotero hasta Concepción. Este tren que fue inaugurado en 1916, entonces tuvo mucha importancia para nuestra zona, nuestro país. Incluso el hecho de que yo haya podido estudiar en Chillán, haber tenido acceso fácil a Chillán, de viajar en el día, irme el día domingo en el tren de las 6 de la tarde, estar a las 10 de la noche en Chillán para comenzar a estudiar el día lunes, es producto de eso. ¿Y este libro es más bien histórico netamente o también tiene anécdotas? Tiene las dos cosas, tanto la parte histórica, cómo se gestó. Yo le adelanto a los televidentes que el trayecto que hace la línea que salía por el túnel de acá de Frutillares, que originalmente ese túnel se llamó Túnel Hospital. Muy extraño nos puede resultar a nosotros de que el túnel se llame Hospital y no Túnel de Frutillares como después fue conocido. Era porque a comienzos del siglo XX estaba proyectado construir el hospital en esa zona, porque en aquellos tiempos era muy recurrente las enfermedades broncopulmonares y había toda una asociación de que el aire más puro estaba a más altura y eso era más benéfico para las personas. Pero después vino el terremoto del 39, se destruyó en el mismo lugar la edificación que había y se construyó provisoriamente en el mismo lugar el hospital de madera, que fue el antecesor al que tenemos ahora. Y lo otro también que mi investigación, que por supuesto la gran parte de la investigación yo la realizo en mi periodo de vacaciones de invierno y también de verano en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional, porque las fuentes de información acá en la zona son muy escasas. Eso le iba a preguntar un poco, ¿es muy difícil investigar hoy en día? Como yo le contaba fuera de cámara a Cita Jimena, es difícil, hay que estar muy motivado, hay que ser muy tolerante a la frustración, porque esto de investigar es igual que, creo yo, que pescar. Hay días más apropiados a lo mejor para que piquen los peces y hay días en que el día está perdido. Entonces a mí me pasaba de que, supongamos, iba por una semana a Santiago y primer día perdido, segundo día encontraba muy poco y a tercer día era como ya pensar en volver, pero resulta de que con lo que encontraba el quinto día salvaba la semana.
Entonces, a quienes se quieren dedicar a investigar cualquier tema, uno tiene que ser tolerante a la frustración. Y lo otro, que también es un hobby, yo diría, caro, porque uno tiene que gastar dinero en movilizarse, en gastar recursos en alimentarse fuera del hogar. Yo cuando no tenía familia, ahora tengo mis hijas en Santiago, yo tenía que pagar arriendo en la casa del profesor, por supuesto que un valor bastante módico, pero, Pero igual es un gasto extra. pero me ha significado gasto, pero aquí también muy importante ha sido la complicidad de mi esposa Edita, que ha sido un gran apoyo y muy motivadora que yo haga y realice lo que a mí tanto me gusta y por el cual yo también me siento tan satisfecho, y sobre todo cuando uno ve la acogida que tiene en las personas, en la gente, a veces personas muy sencillas, muy modestas, que incluso cree uno que no se preocupan de estas cosas. Y a mí una de las cosas que puedo contar en este momento, un día llega una señora muy anciana a mi casa, no la conocía, una señora de California, y me dice, señor, me dice, ¿puedo conversar con usted? Sí, señora, ¿qué se le ofrece? Mire, yo le traigo un regalo. ¿Y de qué se trata? Ya le hice pasar, qué sé yo, a mi casa. Mire, yo le traigo una hoja de diario que encontré. Entonces, era una hoja de diario que hablaba cuando estaba la comisaría de Carabineros, donde están las Lilas Bajas ahora. Ahí estaba, antes del terremoto del 39. Entonces le pregunto yo, ¿y cómo tiene usted esta hoja tan bien guardada? No, me dice, lo que pasa, señor, es que yo tenía un ropero, tengo un ropero que muy antiguo y tiene un espejo, la puerta. Y mi nieta quebró el espejo. Y dentro de la puerta estaba esta hoja de diario. Porque a veces para que no se moviera el vidrio, no emitiera ruido, entonces como para amortiguar el sonido, le colocaban hojas de diario ahí. Y ahí estaba la hoja de diario. Así que eso fue muy importante para poder construir un poco más de lo que había pasado antes del terremoto del 39 en ese lugar. Y detalles como eso. Entonces yo a la señora le dije, yo ojalá que su nieta siga rompiendo otras cosas, a ver si encuentra otra hoja de diario. Otro tesoro como una hoja de diario tan antigua. Entonces, eso me lleva a mí a manifestar una tremenda gratitud para personas que son ajenos a su familia, a sus amistades, y de repente saben de estas cosas, habrán conversado, alguien le habrá dicho, mira, a lo mejor a esa persona le puede interesar. Todos esos links que hoy día se pueden hacer, que antes se hacían verbalmente, ahora se hacen por las redes sociales. Entonces todo eso sirve y contribuye. Entonces mi trabajo no es un trabajo individualista, es un trabajo que se convierte en colectivo, ya sea porque también yo recolecté mucha información en velorios, en los velorios antiguos, cuando los velorios eran de varios días. O de varios días, y también con mucha alimentación, con mucho trago, con mucha conversación, donde había muchos tiempos. Había tiempo para rezar, había tiempo para comer, para conversar, para los chistes, para hacer recuerdos, para hacer vínculos con personas que uno no había visto. Se encontraban las familias, de generaciones, todo eso. Entonces yo me enriquecí mucho en la década del 60 al 70, precisamente a veces yendo a funerales de familiares de mis alumnos, o a velorio de familiares de mis alumnos, de mis apoderados, y también por razones personales, en conocer gente y adquirir los relatos que forman parte de la identidad de nuestra comunidad. Don Rolando, usted dice que este tipo de hobby es caro, ocupa mucho tiempo. ¿Qué es lo que lo motiva en su origen a seguir con este hobby? ¿Qué es lo que busca a lo mejor de este hobby? Bueno, uno busca dar respuesta a cosas y tomarle sentido a las cosas. Hay personas que ven y hay personas que observan.
las personas que observan son las menos. ¿Ah? Pero porque en toda cosa hay un relato, y cuando uno conoce el relato le da sentido a las cosas. Por poner solamente un ejemplo, ya que hablaba de Elisa Peter. Claro, si nosotros pasamos por ahí frente al colegio Margarita Nassau, vemos un monumento, una mujer, pero si no conoce el relato, eso es un monumento que nos habla muy poco. Es como una vez me decía usted una fotografía. Es Cuando como uno una veía la fotografía claro, y no claro. tenía ni A la- fecha ni nada. Exactamente, qué buen punto cita Jimena. Ese es el tema, el conocer el relato de las cosas, el por qué somos así los tomecinos, ¿ah? ¿Por qué nos distinguíamos en ser bien vestidos? ¿Por qué antes nos distinguíamos en ser bien aseados? Cosa que ahora yo puedo decir de que es una virtud que incluso se ha ido perdiendo en el tema del aseo personal colectivo. Por, no sé, por la premura del tiempo, habrá algunas razones, pero antes cuando era... que hay más facilidades. Ahora que hay más facilidades, donde hay agua caliente, no sé, pasa en general. Cambian las costumbres, hay otros intereses, la gente trasnocha mucho hoy en día, incluso nuestros alumnos, por quedarse viendo televisión o viendo internet hasta muy tarde. La gente anda muy agotada precisamente porque duerme poco, en fin. Entonces cuando uno quiere darse respuesta de los nombres, de las cosas, que por qué se llama así esto, por qué nos llamamos Tomé, por qué Dichato se llama Dichato, y cuando uno quiere buscar respuesta a eso, tiene que investigar. ¿Ah? Y cuando a otras personas se motivan a escucharlo a uno, no todos por supuesto, porque los intereses son muy variados a las personas, a algunos les interesarán otras cosas, y eso es legítimo porque la riqueza de nuestra sociedad está en la variedad. No es que todos hagamos lo mismo, eso es fundamentalismo. Cuando queremos que todos, como le decía yo a los alumnos que cuando querían de que todos fueran de su equipo de fútbol, que todos tenían que ser del equipo de fútbol, yo les digo, bueno, ¿y con qué equipo van a jugar entonces? Entonces ahí los niños quedan sorprendidos diciendo, claro, si lo que permite que se pueda ver fútbol es que hay varios equipos, claro. no uno solo, porque si no eso es fundamentalismo. Cuéntenos, como última pregunta en este caso, ¿qué usted le diría a los jóvenes que hoy en día quieren dedicarse a la investigación o más bien un llamado a las personas que quieran dedicarse a la investigación, cómo motivarlo o cómo hacer que la investigación que ellos hagan sea una investigación importante y que quede en la historia de nuestra comuna o en la historia del país, por no decir algo, porque más que más la investigación actualmente igual a veces como muy sesgada, no hay una investigación como pura muchas veces, solamente de información que se obtiene de un sector nomás. Bueno, lo primero que sobre todo a los niños y jóvenes yo los quiero motivar a que usen lo que aprendieron. Es notable, esto es una contradicción muy grande, que habiendo aprendido una de las cosas más difíciles que puede aprender un ser humano, que es a leer y a escribir, no lo usen. ¿Ah? O lo usen muy mal o en su mínima expresión. ¿Ah? Uno aprende a gatear para aprender a andar, y aprendiendo a andar aprende a caminar, y no deja de caminar mientras nuestra musculatura, nuestro sistema óseo, nuestra salud nos permita. Nunca dejamos hacer. Primero nuestra madre nos amamanta, después aprendemos a comer en forma independiente, no son cosas muy difíciles, y no dejamos nunca de alimentarnos. Y lo extraño es que gracias al avance de nuestra cultura, de los medios de nuestro país, hoy día todo el mundo tiene la posibilidad de aprender a leer y a escribir, y la gente, ahora que hay muchas más publicaciones, que hay muchas más profesiones asociadas a eso, de diferentes temas, ustedes mismos como periodistas, la contribución que se hace ahora profesional de esto, porque antes los periodistas eran personas que era un oficio primero, no era una profesión, no se saque toda la sustancia de eso. Y cuando digo leer, leer lo que a uno más le gusta.
Sí, los niños ojalá lean El Condorito, lean novelas de terror o revistas de su propio interés, de amor, en fin, pero hacer eso. Porque la lectura es precisamente lo que amplía nuestro nivel de comprensión y de comunicación. Porque aquí hay un círculo o que es virtuoso o es vicioso. No leo porque no entiendo, no entiendo porque no leo. ¿Y cómo romper el círculo? Leyendo. Y conociendo más palabras, uno tiene acceso a más información, comprende más. Y con ese bagaje uno puede investigar o interesarse por cualquier tema. Y a lo mejor podrán terminar investigando temas científicos, tecnológicos, muy ajenos a lo que es solamente la historia, o una historia local como en el caso personal. Pero el secreto está en la lectura. Sin eso no es posible hacer todo lo demás. Porque cuando yo no entiendo lo que leo, es evidente que no voy a avanzar mucho. Yo siempre le repito, especialmente a los colegas jóvenes, uno tiene que hacerse cargo de las palabras. Las palabras que uno no entiende, no dejarlas pasar. Uno tiene que descubrir qué es lo que quiere decir. Y uno se maravilla. Yo hace poco descubrí cómo se llama el sombrerito de la ñ. Algo tan nimio. Porque esa es la riqueza del lenguaje, que todo tiene un nombre. ¿Ah? Pero si uno no tiene el nombre, entonces llega, ¿cómo se llama el sombrerito de la ñ? Entonces empecé a buscar y se llama virgulilla. Virgulilla. Entonces una colega con la que trabajo me dice, ¿y en qué podría yo usar esta frase para decirlo? Bueno, le dije yo, muy fácil. Pues. En los dominios de internet no se puede usar la virgulilla de la ñ. Entonces la comuna de Ñuñoa, la municipalidad de Ñuñoa se llama nunoa.cl. Uno quiere buscar el dominio de la municipalidad de Viña del Mar y dice vinadelmar.cl. ¿Por qué? Porque en los dominios de internet no se usa la virgulilla, con B corta. Interesante lo que uno puede descubrir con este mundo mágico de la lectura y poder escribir, porque igual nos lleva a la reflexión, al análisis, ¿cierto? Y bueno, despedirnos de esta maravillosa entrevista que se nos hizo muy poco el tiempo, pero sin embargo pudimos conocer un poco más de este gran profesor y historiador de aquí, de nuestra comuna, don Rolando. Le agradezco le doy mil gracias por esta visita unas palabras que usted quisiera referirse a nuestra comunidad, a quienes nuestros televidentes que nos están escuchando. Bueno, un saludo muy cordial, especialmente a quienes me conocieron en mi infancia, todavía a las personas, a las señoras o señores que fueron compañeros o compañeras de mi madre y mi padre en la Fábrica Nacional de Paños, que después, ya cuando estaba en otros canales de televisión, me dicen, yo conocí a su mamá, me dice, yo... Entonces eso también es muy gratificante, de que tienen una visión de cuando uno fue niño, y eso es muy importante también. El saludo. Cuando yo iba a esperar a mi madre a la fábrica, para algunas personas yo era transparente, no existía. En cambio, para otras personas eran muy cordiales, me saludaban. Entonces, y yo todavía las reconozco y las saludo con mucho aprecio por eso. El saludo es parte importante de la comunicación, nos hace parte de una comunidad, así que no perdamos eso y un cordial saludo especialmente a ustedes, mamá, papá, de hace tantos años. Muchas gracias, Rolando. Y así terminamos la entrevista de hoy aquí en Gevisión. No olviden también seguirnos por el fanpage de Gevisión, Canal 2 de Pacífico Cable.